presentando al doctor Santiago Ibarreche. Aquí tenemos un poco de de la trayectoria de su vida hasta entonces. De enero del 2004 a la actualidad es director del Centro de Emprendedores Hispano en UTEP. Desde 1971, por medio de la UNAM, es certificado como contador público. Tiene una maestría en administración, así como doctorado en el mismo, en administración de empresas. A través de UTEP, él ha hecho colaboraciones con universidades mexicanas, como son el TEC de Monterrey, Campus Monterrey y Chihuahua, la Universidad de las Américas en Puebla, la Universidad Autónoma de Chihuahua, y es coordinador de la primera conferencia de educación Texas, México. En la actualidad representa a UTEP, ha representado a UTEP ante la ciudad, la educación y las instituciones gubernamentales, así como ha tenido presencia en el periódico Norte por 2 años con una columna de administración y en el diario por 3 años. Y por favor lo recibimos con un aplauso. Gracias. Primero que todo, me da mucho gusto ver algunas caras conocidas por algunos alumnos que por aquí veo, todavía de mis 20 y tantos años que he estado en la zona, todavía veo, me gusta ver siempre a alguien que conozco. Y para esas personas les quiero decir que pues les va a parecer un poco conocida la plática, porque voy a hablar de lo mismo que siempre hablo. Cuando me piden siempre el currículum, digo que no me gusta dar el currículum porque no es que haya hecho mucho, sino que estoy muy viejo. Y por eso son tantas páginas de currículum. Yo creo que lo que pasa es que debe ser uno más bien constante que otra cosa. El tema que escogí un poco es un tema un poco filosófico, no un tema tan práctico como los que han visto. Y es un tema de ver el porqué de las cosas, más que ver el qué de las cosas. Tratando de ver cuál es la relación entre la mercadotecnia, los emprendedores y la responsabilidad social. Y fundamentalmente me hice una pregunta muy básica. ¿Cómo se puede resolver el dilema que todo mundo que empieza una empresa tiene entre satisfacer sus necesidades financieras y económicas y a la vez devolver a la sociedad parte de lo que le ha dado, ya sea en términos de educación, ya sea en términos de mercado, ya sea en términos incluso de la propia del propio negocio, de darle la posibilidad de seguir subsistiendo como negocio. Entonces, va a ser en general utilizar un esquema, y esto es donde digo que es lo mismo, que yo desarrollé hace muchos años, que lo uso para análisis de casi todos los problemas, que se llama Ideas en Acción, y que consiste básicamente en 13 pasos. Empezamos por identificar lo relevante. Aquí voy a básicamente hablar de las definiciones y conceptos básicos, por qué es importante esto. Después voy a definir los parámetros, qué tanto es tantito, o sea, qué tanto problema. Voy a hablar de expectativas, voy a hablar de las tendencias y la importancia que tienen, tanto nacionales como internacionales. Haremos una pequeña síntesis. Como ven, si ven las primeras letras de las que están identificadas es la palabra ideas, por eso se llama Ideas en Acción. Entonces, ven, identificar, definir expectativas, análisis y síntesis. Entonces, la segunda parte es crear estrategias congruentes y nutrir esas estrategias. Creación a través de esquemas generales, esquemas muy específicos. Y después la última parte, que es la parte que yo digo que es la más difícil, es poner las cosas en acción. Tenemos que ver qué opciones tenemos, tanto sus estrategias como en su implementación, y ustedes vieron, por ejemplo, la última pregunta que se me hizo muy a propósito, de por qué otras empresas que habían venido antes no habían tenido éxito, y sin embargo esta empresa que ahora tenemos en el aspecto deportivo ha tenido éxito. Yo no diría que es mercadotecnia, yo diría que es estrategia. La estrategia de mercadotecnia es una de las muchas estrategias, y creo que sí fue muy importante ese punto de estrategia, pero creo que también hay otros importantes de tomar. Segundo, vamos a hablar un poco del análisis de Porter y cuáles son sus elementos, no de las 4, sino de las 5 P's, porque nadie habla de la P más importante. La P más importante es las personas.
porque son las que consumen, son las que promueven, son las que van a los lugares, son las que compran, y de ellas nunca hablamos. Siempre hablamos del producto, del precio, de la promoción y de la plaza, pero no hablamos de las personas. Entonces, yo siempre digo de la quinta P es la más importante de las P's. Después hablamos de los cambios a las estructuras. ¿Qué es lo que hay que cambiar y por qué hay que cambiarlo? ¿Y a qué velocidad hay que cambiarlo? Un punto que siempre he creído yo que es importantísimo en todas las empresas y sobre todo en los emprendedores es tener la capacidad de actuar. Y es lo que hacemos los universitarios. Los universitarios creamos gente que tiene capacidad de acción. Por eso la capacitación debe de ser anterior a la implementación o a la instrumentación y la implantación de las estrategias. Después vamos a la instrumentación e implantación, e incluso el liderazgo, la organización para tener una mejora continua. ¿Por qué? Porque si no continuamente nos estamos mejorando, nos lleva el tren. Y lo más importante de todo, que es mantener siempre la expectativa, y aunque uno hable siempre lo mismo, hay que hablarlo en forma diferente, porque lo único que estamos seguros en el futuro es de que algún día todos vamos a estar bajo tierra. Es lo único. Pero fuera de ahí no tenemos ninguna otra seguridad. Si nos vamos a casar, si no nos vamos a casar. ¿Okay? Como antes decía una persona que antes por lo menos el matrimonio era seguro, ahora ni eso. Y vamos a hablar después un poquito, de sacar unas conclusiones. Hablemos un poquito de qué es mercadotecnia. En mercadotecnia hay muchas mezclas. Básicamente es la parte de la administración que trata de llevar al mercado la solución a necesidades y deseos de los consumidores a un precio razonable y con una calidad y una sostenibilidad social. Yo hablo de que son 5 los elementos, como decía antes, no 4, que hablamos primero del producto, que es muy importante definir el producto no como un producto, sino como un satisfactor de necesidades, y voy a dar algunos ejemplos en un momento. El segundo, de la plaza. ¿Por qué? Porque dependiendo la extensión de mi plaza voy a tener un elemento fundamental para entender a las personas, que es la cultura. Y cómo esa cultura en cierta parte nos da una percepción de responsabilidad social muy diferente. Hoy acabo de llegar precisamente de la defensa de una tesis de maestría en donde estaban hablando de la importancia de Pemex en los ingresos impositivos de México. Y una de las cosas que surgió es que en realidad, si nos ponemos a ver el efecto que tiene en la mezcla tributaria Pemex, estamos más dependientes de cuando éramos dependientes de eso. Y muchas ocasiones es una parte cultural, nos vamos a agarrar al camino más fácil. ¿Por qué? Porque es México y mucha gente no sabe, mucha gente no quiere, no protesta, no tenemos una representación buena, nuestro sistema político no nos ha permitido en muchas formas cuestionar ciertas cosas, y es parte de la responsabilidad social que creo que viene con la plaza. La tercera P es el precio, y el precio tiene muchos elementos. Puede ser un elemento de diferenciación, puede ser un elemento de competencia, puede ser un elemento, muchas ocasiones, de simplemente promoción, de acabar con la competencia, como vamos a ver con algunas de ellas, y que puede tener muy poca responsabilidad social. La promoción, una promoción debe de ser, y en muchos sentidos es uno de los, por ejemplo, me dio mucho gusto oír de que aun cuando aceptaron el hecho de que se vendiera licor en el estadio, que yo no veo ningún problema cuando sea con mesura, el problema está en encontrar esa mesura, y muchas veces la única forma de encontrar esa mesura es a través de subir los precios, para que la gente no lo use. Y esto me recuerda una anécdota de una vez platicando con uno de los miembros del FBI en Estados Unidos. Me decía que el problema más fuerte que tienen las gentes del FBI en El Paso en términos de encontrar ebrios es donde está prohibido vender bebida, pero está permitido consumirla, que es en los bares de nudistas. Entonces, como lleva todo el mundo su bebida, se la acaban. Me dice, en lugar de que la ley
realmente restrinja o evite ciertas consecuencias, las promueve. Entonces, muchas veces no es la estrategia, sino es la forma en que esa estrategia se lleva a cabo. O no es la norma, sino es la forma en la que la norma se implanta. Y por último, y ahí voy a hacer mucho énfasis, las personas. ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos? ¿Por qué consumimos? ¿Cuánto consumimos? ¿Cuál es la forma responsable de promover un producto? ¿Por qué debemos de usar ciertos criterios de responsabilidad y no nada más tratar de buscar una ganancia a toda costa, ¿no? Yo he criticado mucho a Memo Puertas. Memo Puertas es Bill Gates, ¿no? O sea, se pone a ver, pues William es Bill, ¿no? Y Gates es Puertas, entonces Memo Puertas, ¿no? Entonces, Guillermo Puertas. Pues sí, ¿no? Y Memo Puertas ha hecho muchas cosas buenas después de que ha hecho monopolios, de que ha destruido el mercado, de que ha destruido la competencia, de que ha destruido muchas de las cosas que en realidad, digo, este tipo de productos que tenemos podrían ser muchísimo mejores si hubiésemos tenido realmente una competencia bien regulada. Entonces, en muchas ocasiones esa responsabilidad social de crear productos y de promoverlos y de venderlos con una responsabilidad social en mente nos da sostenibilidad y nos da un criterio social de bienestar. Estrategia. ¿Qué es la estrategia? La estrategia es la forma en que conseguimos objetivos. Punto. Y hay tres niveles fundamentales. Un nivel muy filosófico, que es el nivel de estrategia corporativa, que es donde involucramos preguntas tan básicas como quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, dónde vamos. Que es la estrategia competitiva, que es donde básicamente lo que vamos a buscar es cómo vamos nosotros a ofrecer un producto a buen precio, en el lugar correcto, que satisfaga las necesidades que debe, con un sentido ético y a la vez hacer dinero. Que no están peleadas una cosa con la otra. Y no deben de estar peleadas. Y por último, la estrategia operativa, que es el día a día de cómo lo vamos a hacer. En eso no me voy a meter mucho porque ya se han metido mucho todos los ponentes anteriores y mañana van a tener otra dosis de ello en términos de, por ejemplo, cómo diseñar los anuncios, cómo, o cuál es el efecto de la publicidad subliminal y todo ese tipo de cosas que habló Marichel. Por último, ¿qué es responsabilidad social? Responsabilidad social es básicamente, tiene dos elementos. Uno de ellos hay ciertas razones para ser responsable socialmente. Y una de ellas es que es muy buen negocio ser responsable socialmente, aunque mucha gente no lo crea. La gente, cuando ve que la empresa devuelve a la sociedad parte de lo que le ha dado a la sociedad, tiende a ser mucho más fiel a su producto. Cuando la cerveza X o B o C se ve que está patrocinando, por ejemplo, una casa de maternidad, o está patrocinando un evento, una de las ópticas locales, por ejemplo, yo sé que colabora muy cercanamente con el Club de Leones para dar pares de lentes, sino gratuitos, básicamente un costo nominal a muchas de las gentes que no tienen recursos para adquirirlo, para que puedan tener mejor educación, o dentistas o doctores que hacen exámenes gratuitos muchas ocasiones y que corrigen problemas de ese tipo. ¿Qué es lo que están haciendo? Están devolviendo. Y esa gente a la larga, y muchas, lo hemos oído mucho, incluso en plan hasta religioso, de que lo que entregas va a ser retribuido por 1000 por uno, curiosamente en el mercado también lo es. Las empresas que han llevado gran parte de permanencia en un momento determinado van a ver que ustedes tienen, que se les devuelve en última instancia. Y hay varios paradigmas de responsabilidad social. Uno de ellos es, somos responsables socialmente porque es un buen negocio, o somos responsables socialmente porque no nos queda más remedio que ser responsables socialmente, si no nos cierran. O somos responsables socialmente porque tenemos la filosofía y los valores y entendemos la cultura de eso. Y son preguntas que creo que cada uno de nosotros va a tener que contestarse en términos de lo que es la estrategia que quiere implementarse. Vamos a hablar entonces de
cómo se implementa la estrategia o cuáles son los elementos de la estrategia. Lo más importante de cualquier estrategia es identificar qué es importante, por qué es importante algo y qué es importante. En esta identificación es quiénes somos, por qué queremos ser empresarios o por qué queremos ser estudiantes o por qué queremos ser empleados. Esa es una de las primeras preguntas que tengo. Los alumnos que tengo aquí lo saben perfectamente, que la primera tarea que les dejo siempre es esa, que hagan su misión y que escriban quiénes son y a qué se van a dedicar y por qué se van a dedicar y qué producto van a ofrecer. Me dicen, pues yo no ofrezco ningún producto, yo soy contador. Pues claro que ofreces un producto que se llama satisfacción de las necesidades de información, punto. ¿No? Y te guste o no te guste, tienes que venderte, ¿no? Como contador y como una persona eficiente, como una persona responsable, como una persona, aun cuando seas empleado, tienes que tener ese aspecto de mercado. Entonces, primero, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque si no sabemos muchas veces qué hacemos, y eso es muy curioso, muchas veces llega uno a las empresas y empieza a preguntarle, a ver, ¿qué hacen ustedes aquí? Y se encuentra una cara de ¿qué? ¿A mí? ¿Me está llamando así? ¿Soy yo al que se dirige? ¿No? Y pues muchas veces creo que es importante. ¿Por qué lo hacemos? Y aquí puede haber muchas cosas y muchas motivaciones. Hay gente que se dedica simplemente por el placer, ¿no? Yo creo que otra de las cosas que es muy interesante es ver, por ejemplo, lo que yo llamo las profesiones vocacionales, ¿no? Habemos gente que llevamos años dando cátedra y que cuando alguien nos pregunta, oye, ¿cuánto dinero ganas? Pues mira, más o menos lo que ganaría si tuviera nada más la maestría y sin embargo me tuve que echar el doctorado y a lo mejor mucho menos de lo que ganan muchos de los que hicieron la maestría conmigo. Y entonces, ¿por qué lo haces? Sencillamente porque me da otra serie de satisfacciones, no nada más la económica. Me puede dar una satisfacción de crear un futuro, de crear valores, de crear ciudadanos, de enfrentar al mundo, ¿no? ¿Por qué el artista muchas veces lo ve uno que se pone enfrente de un lienzo y empieza a pintar y dice uno, bueno, ¿qué estás pensando? ¿En venderlo? No. Esto lo estoy haciendo porque me gusta, ¿no? Hay un libro fantástico de Salvador Novo que se llama Sátira y que fue editado y su familia, bueno, algunos de los miembros de su familia lo raptaron del mercado porque era la colección de todas las poesías que había escrito para él. Poesías muy íntimas en donde hablaba, entre otras cosas, de su homosexualidad, ponía a Diego de Rivera como camote, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando uno lee eso, dice uno, a mí me gusta mucho escribir, cuando uno lee eso, dice uno, aquí se estaba divirtiendo, este señor lo estaba haciendo porque sí. O sea, sencillamente, no por otra razón, porque le gustó, porque lo sintió en ese momento, y creo que en muchas ocasiones cuando mejor trabajo hacemos es cuando lo sentimos, para bien y para mal, cuando se nos produce como reto, cuando se nos produce como algo que es importante para todos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestra tecnología? ¿Lo podemos mejorar? ¿Lo podemos hacer más rápido? Todo esto nos puede dar ventajas competitivas en muchas ocasiones sin necesidad de alterar precios. ¿Dónde lo hacemos? ¿Entendemos nuestro medio ambiente? ¿Entendremos quiénes son nuestros clientes? ¿Qué costumbres tienen? Uno de los grandes problemas que tuvo la industria maquiladora por años fue traer a gerentes que venían de Iowa o que venían de Tennessee, que no hablaban español, que todo el mundo se reía de ellos y se sentían frustrados y decían, pero es que este señor tuvo mucho éxito allá. Pues sí, señor, pero es que allá, para empezar, está lleno de rednecks. O sea, lleno de discriminadores, no quieren a los mexicanitos, entonces a ese señor lo trae aquí y lo rodea de mexicanitos y los primeros que están riendo de él son los mexicanitos, perdóneme, pues digo, ¿por qué? Porque yo lo veía, y yo lo veía continuamente, que llegaban los pobres gerentes y me decían, ¿qué me están diciendo? Y había veces que me volteaba y yo decía, ay, no le entiendo bien, no sé qué le están diciendo. Yo digo, si se lo traduzco me corre de aquí este cuate, va a pensar que es invención mía. ¿Qué es parte de lo que buscamos en identificar lo relevante? Es ver dos cosas. Una misión, que es quiénes somos y qué hacemos, y una visión, dónde queremos llegar. Y las dos cosas son importantes. No nada más es quiénes queremos ser por un lado y por el otro lado, dónde queremos llegar.
¿Cómo identificamos los relevantes? Bueno, yo he creado lo que llamo mis reglas de la administración estratégica. Y estas reglas, las reglas son muy sencillas. Primera regla, en toda cuestión administrativa no hay botanas gratis. Todo cuesta en esta vida, señores. Si alguien les dice, no, es que mira, vas a vender quién sabe cuánto y no vas a invertir nada, mentira. O eso, o es ilegal, como decía un amigo mío, todo lo bueno en esta vida o engorda, o me cansa, o es ilegal, ¿no? Y pues no hay botanas gratis. Y los costos más difíciles de identificar son los costos intangibles, son los que no están en la contabilidad, son el perder la imagen, el perder en un momento determinado la sensibilidad de las cosas. Esos son los costos más importantes. El costo de perder un cliente, por ejemplo, por un mal anuncio, o por una mala promoción, o por un precio mal puesto. Eso es más importante en muchas ocasiones que otras cosas. El segundo es que todo es función de todo lo demás. No podemos ver una sola función, no podemos ver a la mercadotecnia como una cosa aislada, que si hacemos bien la mercadotecnia, todo lo demás va a salir bien. Si tenemos muy buena mercadotecnia, y les voy a dar un ejemplo increíble de lo que fue una de las mercadotecnias más exitosas, que precisamente por su éxito hizo que la empresa quebrara. Yugo. ¿Se acuerdan del carrito ese que parecía la hoja de lata de hace muchos años? Bueno, ese carro fue un carro que tuvo tal impacto por su precio y por lo bien que se promovió como el carro más barato y más económico que existía, y básicamente se promovió a gente de preparatoria o de primeros años de carrera, donde decía, ¿para qué compras un carro viejo si por el mismo precio puedes tener un Yugo? Y la gente se volvió loca yendo a las agencias. Pues sí, compro un carro nuevo, y un carro nuevo por el mismo impacto. Pues sí, cuando empezaron a llegar las órdenes de producción a Yugoslavia, por eso se llamaba Yugo, porque era hecho en Yugoslavia, ¿no? Todo el mundo se le empezó a caer el pelo y dijeron, oiga, pero es que lo que nos piden ustedes en un mes es la capacidad que tenemos para 10 años. ¿Cómo quieren que respondamos a esto? Entonces, no necesariamente vamos a tener que buscar un solo elemento de éxito, sino tenemos que pensar siempre en si hacemos un cambio en algo, qué repercusión va a tener en todo lo demás, ¿no? La tercera regla es, hay que saber quién tiene el sartén por el mango, quién manda. Y muchas ocasiones, precisamente porque no sabemos distinguir quién manda o quién es el que tiene el poder, quién es el que hace la decisión de compra, por ejemplo. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hoy en la mañana se hablaba en la primera conferencia del poder de los niños, que el poder que tienen los niños para influir en la decisión de compra de los papás. Yo le llamo el poder del berrinche. ¿Okay? Y todos los que tienen niños aquí saben de qué me refiero, ¿no? Si al niño ustedes le consienten un berrinche una vez, ya les agarró la medida, compadres. Y de ahí en adelante es cuestión de media hora, de 3/4 de hora, de 1 hora de hacer el berrinche, pero va a acabar saliéndose con la suya. Y cuando acabe saliéndose con la suya, no le va a quedar más remedio al papá que decir, pues sí, aquí está, mijito. Aquí te lo entrego. Y se acabó, y así son las cosas, ¿no? Entonces hay que saber quién, para qué, para poder diseñar estrategias congruentes. A la oportunidad la pintan calva y hay que agarrarla por los pelos. ¿Okay? Y no es ilusión personal, ¿eh? ¿Ok? Yo estoy muy orgulloso de esto porque mi padre era peor que tú. Entonces, yo soy el que más pelo tiene de toda la familia, fíjate nada más. Lo que quiero decir es que es elusiva la oportunidad. La oportunidad es algo que tenemos en cierta forma que verlo como algo que si no lo aprovechamos lo va a aprovechar alguien más. Y uno de los grandes errores que hemos tenido tradicionalmente como empresas mexicanas, porque teníamos un mercado cerrado y todavía no se nos ha quitado la mentalidad de mercado cerrado, es fijarnos hacia adentro pero no fijarnos hacia afuera. No pensamos que hay una amenaza, por ejemplo, en la competencia con China. Chinos, están muy lejos. Pues no están tan lejos, ya nos están invadiendo. Y nos están invadiendo básicamente porque en muchos sentidos no hay un sentido de responsabilidad social y tenemos ahí a lo mejor que responder en términos de decir, quienes nos representan deben de buscar esto como una amenaza y tienen que hacer una presión para que
haya mayor equilibrio y mayor paridad en las condiciones del mercado internacional. Aquí es un poquito un dicho popular: en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo según el color del cristal con que se mira. Y esto es muy cierto, sobre todo en mercadotecnia. Cada X años, yo creo que ahora es cada X meses, pero solía salir un libro de mercadotecnia que decía: use esta técnica de mercadotecnia y se acabaron todos sus problemas de mercadotecnia. Todos. Y uno advocaba la reducción de precios, otro advocaba la diversificación, otro advocaba tanto. Y no es que estuvieran mal, todos estaban bien, pero no hay soluciones absolutas. Y si no entendemos nuestro entorno, a lo mejor vamos a tener lo mismo que decía yo antes de la maquila: traemos al señor que es un experto en producción en Tennessee a operar una planta en México, que no tiene la menor idea de ni siquiera cuáles son las leyes laborales, ni siquiera cuáles son las costumbres que se tienen, ¿no? O las no costumbres que se tienen. Por último, las ideas sin acciones no sirven para nada. ¿Cuántos de ustedes han soñado en que, el día que yo haga este negocio, y después de 20 años dicen, pues fulanito ya hizo el negocio y yo no participé? ¿Por qué? Pues porque no actué. Entonces, es importante la acción. ¿Qué incluye una misión? Una misión incluye 10 elementos, y 10 elementos muy importantes. Primero, y fíjense que no hablo de producto ni de servicio, hablo de necesidades y de deseos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones confundimos la satisfacción de la necesidad con la función del producto. Y si alguien encuentra una mejor forma de satisfacer esa necesidad, nos va a ganar el mercado. Por eso lo importante es verlo en términos de necesidades, no en términos de productos específicos. Segundo, ¿a quién le satisfacemos esas necesidades o deseos? Y vuelvo al poder del berrinche. O sea, ¿quién compra el dulce? El dulce no lo compra la señora, lo compra el bebé a través del poder del berrinche. ¿Quién compra la medicina? No la compra el paciente, la compra el doctor a través de recetarla. Entonces, mientras no identifiquemos quién es quien tiene ese poder, a quién le estamos haciendo la venta, vamos a tener problemas para crear estrategias congruentes. ¿Dónde operamos? Vuelvo a lo mismo. Es diferente operar aquí que en Alaska. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra tecnología? Muchas ocasiones es lo que nos da la ventaja competitiva. Por cierto, le voy a pedir al maestro que me suba esto a la red después, para que ustedes puedan bajar en el sitio de la red, para que ustedes puedan bajar esto si quieren, porque al final tengo una serie de sitios que creo que pueden ser de interés. ¿Qué nos hace diferentes y mejores que nuestra competencia? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no sabemos qué es lo que tenemos por arriba de nuestra competencia, no vamos a saber cómo atacarlos, o no vamos a saber que somos mejores o que somos peores. Entonces, ¿qué nos hace diferentes? ¿Por qué lo hacemos y a dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestra motivación? Hay gente que dice, yo lo que quiero es construir un negocio para dejárselo a mis hijos. Hay gente que dice, yo lo que quiero es crear la empresa mejor de México. Hay gente que dice, no, yo quiero irme al mundo. Y hay gente que dice, yo con que coma, basta. Yo tenía un paisano de mi padre vino de España cuando era muy joven, mi padre que pasé. Y yo recuerdo que una vez que platicando de cómo le había ido en la vida, me dijo, mira, tenía una tienda de abarrotes muy bonita en la Ciudad de México, ¿no? Llena de esto. Mira, no debo nada. Y lo único que traje fue el puro y la boina. Así es que todo lo demás es utilidad. Bueno, pues el señor tenía su motivación y motivación era muy clara, ¿no? O sea, y puede ser que sea la motivación de algunos de ustedes. Hay gente que dice que no, yo no me conformo con esto, yo quiero ser todavía más. ¿Cuál es el papel en el mercado? ¿Cuál es nuestro papel en el mercado? ¿Somos los líderes? ¿Somos seguidores? Todo el mundo piensa, por ejemplo, que IBM siempre fue muy exitosa. IBM fue exitosa mientras fue una seguidora. IBM no inventó nada, siempre copió cosas. La primera computadora fue ENIAC. La primera máquina perforista la hizo Bull. El primer sistema en Fortran lo hicieron otros. La primera PC le hizo Apple. Y le hicieron Commodore y le hicieron otra serie de máquinas que no tenían nada que ver con IBM. Sin embargo, ¿cuál era su fuerza?
la mercadotecnia. Ellos sabían vender como ellos solos. Entonces, esperaban a que tuviera aceptación en el mercado un producto y en ese momento lo copiaban. Y lo copiaban muy bien. ¿Cuándo empezaron a fallar? Cuando trataron de meter sus propios productos, porque no eran líderes en la tecnología, en el desarrollo de tecnología, eran líderes en la copia de la tecnología. Y es muy curioso ver eso. ¿Cómo queremos que nos vea la comunidad? No nada más es quiénes somos, sino cómo queremos también que nos vean. Quieren que nos vean como alguien que es responsable, que contribuye a la sociedad, o quiere que nos vean como alguien que es totalmente aislado. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo aumentamos la calidad de vida de quienes laboran con nosotros y de quienes laboran alrededor de nosotros? Y por último, ¿cuál es nuestro concepto de calidad? ¿Por qué? Porque la calidad tiene muchos conceptos. La calidad puede ser precio bajo, servicio, simplemente cumplimiento con los requerimientos, pueden ser miles de cosas. Yo pongo el ejemplo de la calidad en el servicio, que es una de las cosas más difíciles de medir, ¿no? Y una de las cosas que queremos, por ejemplo, en la calidad en el servicio es consistencia en el servicio. O sea, que si vamos siempre nos hagan las cosas de ese tipo. Y tengo la anécdota del fulano que llegó a la peluquería y dijo, por favor, quiero esta patilla hasta por acá arriba y esta hasta por acá abajo, quiero un mechón aquí cortado, el fleco nomás así en triangulito, ¿no? Y le dijo al señor, no, pues eso no se lo puede hacer. Y dice, pues lo hizo la vez pasada, pues ¿cómo que no? Si hablamos de consistencia, pues vamos a ser consistentes, ¿no? Entonces, es importante que hagamos este tipo de cosas. Segundo, definición de parámetros. Primero, ¿quiénes son mis competidores? O sea, ¿qué tantos competidores tengo? ¿Tengo muchos? ¿Tengo pocos? ¿Tengo muchos? Hay muchos competidores que es muy difícil definir porque son competidores ocultos. ¿Por qué? Porque me están compitiendo en términos de la necesidad que satisfago, no en términos del producto que tengo. Por eso vuelvo a la definición de necesidades. O sea, si yo tengo hambre, ¿no? Y yo tengo un restaurante, parte de mi competencia son las comidas congeladas. Aunque no lo quiera ver así, pero son las comidas congeladas también, ¿no? Ahora, si lo que vendo es ambiente, no comida, mi competencia va a ser diferente. A lo mejor el cine es el competidor del bar. O sea, un poco lo que mencionaban antes de quiénes son los competidores de los indios, ¿no? ¿Qué tamaño tiene el mercado? Y el mercado que quiero. ¿Para qué? Para ver qué tan grande o qué tan chiquito soy en la pecera, ¿no? ¿Con qué recursos cuento? Y aquí son varios tipos de recursos. Financieros, primero, muy importante. Humanos, mucho más importante. ¿Qué capacidades tienes? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué tan buena preparación tienen? Tecnológicos. Muchas veces puedo tener excesivos recursos tecnológicos. ¿A quién no le ha hartado la maquinita de contestar, señores? Que por favor espere 5 minutos, su llamada es muy importante para nosotros. Pues si es tan importante, contéstenme, desdichados. Sí. Y un recurso que muy pocas veces consideramos que es el recurso tiempo. Tiempo como recurso. Si no, vean ustedes, cada vez que vamos a implantar una nueva estrategia, le decimos al que más ocupado está, lo agarramos y decimos, oye, en tu tiempo libre, haz esto, ¿no? Pues, oye, ¿cuál tiempo libre? Pues, ¿qué? ¿No voy a dormir o qué? No, como decía un amigo mío, dice que cuando estaba haciendo su tesis profesional, eso me acuerdo muy bien, que decía que en aquel entonces todavía había la lectura de las tesis profesionales, había no sé si todavía las tengan aquí, la tesis profesional, que tenían que leer tres sinodales y dar su aprobación. Y que uno de los sinodales dijo, pues mire, le voy a ser sincero, el único tiempo que tengo para leer su tesis es cuando voy al baño. Dice, yo le pedí a Dios que le diera diarrea a este hombre. Dice, hasta que de repente me puse a pensar y dice, no, porque qué tal que no encuentra papel. Siguiente, ¿quiénes son mis clientes actuales y potenciales? No nada más los actuales, sino los potenciales. ¿Por qué? Es mucho más, y casi toda la mercadotecnia, si lo ven, es muy curioso. Enseñamos mercadotecnia como si todo el propósito de la mercadotecnia fuera conseguir nuevos clientes. Y es muchísimo más barato
mantener un cliente existente contento que conseguir uno nuevo. Y los negocios que tienen alta subsistencia son los que tienen clientes repetitivos. En el único negocio en que no se pueden tener clientes repetitivos es en las funerarias. Pero fuera de ahí, todas las demás estrategias deben de ser para que haya repetición en la compra. ¿Qué necesidades o deseos insatisfechos tienen estos clientes? Porque muchas veces no nada más es eso. ¿Cómo pienso satisfacerlos? Porque puede ser por productos nuevos, puede ser por innovación, puede ser por sustitución. Y vamos a ver algunos de esos esquemas en un momento. ¿Y cuál es mi responsabilidad social en esto? ¿En qué forma estoy cumpliendo un papel que a lo mejor la sociedad me está demandando y que tengo que ser hasta cierto punto más humano para poder asistir? Okay. Otras preguntas importantes. ¿Para qué estoy preparado? Por ejemplo. Y esto es muy interesante cuando habla uno de programas académicos. Los programas académicos nos dan orden, formalidad, estructura y control externo. ¿Okay? Sin embargo, ¿qué necesito, por ejemplo, cuando quiero crear mi propia empresa? Exactamente lo contrario. Caos organizado, aunque suene paradójico. Pero ustedes vean a un emprendedor exitoso y es un señor que tiene 40 sombreros. Es el que se quita el sombrero de contador y se va a ser el jefe de producción, después se va de vendedor, después atiende al abogado, después es el que regaña al empleado, después es tiene que tenerlos. Tiene que tenerlos, ¿por qué? Porque la idea y la visión es de él. Entonces requiere de eso y requiere de una informalidad. Una informalidad hasta cierto punto que le lleve a una apertura al cambio continuo. La estructura tiende a amarrarnos, a crearnos lazos, y eso es el problema de las burocracias. Y no quiere control externo, quiere tener su propio control. ¿A dónde voy? ¿Qué llevo? ¿Qué hago? Por eso es importante entender que el emprendedor es muy difícil educarlo. ¿Por qué? Porque va en contra de todo lo que enseñamos en las escuelas. Yo ahora lo estoy viendo, que desde que creamos el centro, uno de los grandísimos problemas que tenemos es que la gente que es exitosa como emprendedora quiere dejar la escuela. Y dice, estoy perdiendo el tiempo. Y hemos tenido que crear toda una serie de habilidades indirectas para hacerlo atractivo. No nada más para que permanezca en la escuela, sino para que las pueda usar y realmente sea exitoso como emprendedor. Expectativas contra la realidad. Primero, ¿por qué debo tener responsabilidad social? Y esta es una pregunta que todo el mundo tiene que hacerse, y en muchos sentidos es por regresar cosas, simplemente porque he recibido de la sociedad el derecho de ganarme la vida. Y yo tengo que responder, como dice uno de los grandes escritores de los programas emprendedores del espíritu, Alan Gibbs, dice, el problema no es tener un empleo, sino crear un empleo. Dice, y eso es lo que es la responsabilidad social del emprendedor en muchos sentidos. ¿Qué proporción del mercado quiero abarcar? Y como les decía antes, eso tiene que ver mucho con cuál es mi motivación. ¿Cuántas ventas y en qué tiempo pienso tener? ¿Qué niveles de inversión requiero? ¿De dónde obtendré los recursos? Todas estas son preguntas, si quieren, de formulario, pero que hay que hacérselas. ¿Cuál es la secuencia de acciones que debo seguir para triunfar en esta actividad? Todo este tipo de cosas son fundamentales para entender. Vamos a ver las tendencias. ¿Qué cambios puedo ver en la economía que vayan a afectar mi empresa? Y aquí lo hemos visto en los últimos años, en el último año, hemos visto cómo se frenaron las inversiones en México. ¿Por qué? Porque todo el mundo dijo, a ver qué pasa con las elecciones. Desde que empezó la campaña electoral y el señor de la chachalaca y todo lo demás, empezaron a haber problemas y empezó a haber, y todo el mundo frenó la elección. ¿Por qué? Porque vieron cambios externos y amenazas posibles. Y eso es importante. En las costumbres. Ahora, pónganse ustedes a pensar como jóvenes que son. La cantidad de productos que ustedes usan cotidianamente que sus padres no tuvieron.
Y estamos hablando de 20 años, que cuando tenían sus padres su edad, no tenían. Móviles, iPods, estas cuestiones, internet. No había nada de eso. Entonces, ¿cómo vivían? Pues digo, es como el otro día me escribió mi hermano, porque le compró a su hijo pequeño, le compró una silla de estas para ponerlas en el carro, ¿no? Y me dijo, te mando este recorte que me encontré no sé dónde. Y decía, ¿cómo pudimos vivir los que tenemos 40 años cuando no teníamos sillas para los carros? Manejábamos en las piernas de papá, no teníamos chupones con contenedor para que no se nos fuera el chupón para adentro. No teníamos alimentos licuados, sino que nos los tenían que preparar. No teníamos pañales desechables, no teníamos esto, no teníamos... Es increíble la cantidad de cosas que nos han cambiado en la forma en que vivimos. Y ahora ya cualquier persona, incluso la moda mismo, ¿no? O sea, yo hay veces que llego y el otro día me encontré una de las gentes que trabaja conmigo, la muchacha, y estaba feliz enseñando a todo el mundo sus pantalones porque estaban todos rotos. Dije, bueno, pues, digo, como hombre, pues sí te puedo decir que está atractivo, pero pues yo no iría a una entrevista así, ¿verdad? Pero bueno. En las leyes, ¿en qué van a cambiar? ¿Cuál va a ser nuestro marco legal? En la tecnología, ¿qué vamos a alcanzar para hacer las nuevas cosas? En la política, sencillamente, piensen ustedes en las dos alternativas que se nos han puesto como número 1 y número 2 en las encuestas. Y son dos mundos opuestos, señores, son dos Méxicos opuestos los que vamos a tener. Y son dos visiones de un México completamente diferente, que pueden o no estar de acuerdo con ello, pero que tenemos que enfrentarlos, y tenemos que analizarlos, y tenemos que ver qué pasa así, para ser responsables. Finalmente, en los análisis de competencia, aquí me interesa mucho hablar del modelo de Porter. ¿Por qué hablo del modelo de Porter? Porque el modelo de Porter, que básicamente es el llamado modelo de las 5 fuerzas, es un modelo muy interesante para analizar teóricamente las cosas. Es un elemento completamente irrelevante cuando se trata de llevar a la práctica, porque es dificilísimo medir todo este tipo de cosas. Pero para entender qué es lo que hace a una industria o una estrategia productiva o no productiva, es importante considerar estas 5 fuerzas. Y las 5 fuerzas todas se concentran en la primera. ¿Cuál es el grado de rivalidad que existe en la industria? ¿Por qué? Porque si no tengo competencia, normalmente voy a tender a enfocarme mucho más hacia adentro. Por eso ha pasado en todos los monopolios, cuando se rompen, no saben competir. Y no saben competir, ¿por qué? Pues porque nunca han tenido necesidad de aprenderlo. Así de sencillo, ¿no? Sin embargo, ha habido monopolios que aún cuando se han roto han logrado subsistir, y ha habido otros que no han logrado subsistir. Las compañías telefónicas internacionales lo vemos, es uno de ellos. Segundo, ¿qué tanto poder tienen mis proveedores? Yo siempre pongo el ejemplo de los alumnos con los profesores, ¿no? El grado de negociación que tienen con los profesores es 0. O sea, oiga, pues mire, yo tengo un 8, pues súbamelo a 9, ¿no? ¿Y tú quién eres para pedirme? Y no puedo decir, oye, es que me voy con la competencia, me voy con el profesor de al lado para que él me dé el 9. No. Ahí no hay más que agua y ajo, ¿no? Aguantarse y ajorobarse. Ya se estaba pensando otra cosa por ahí, pero... No. Poder de negociación de los clientes, lo mismo al revés, ¿no? Amenaza de sustitución. Y esto es una cosa que es muy difícil muchas veces de ver. ¿Qué otros productos o qué otros servicios pueden satisfacer mejor la necesidad que tengo? Piénsenlo. Muchas ocasiones no hemos pensado en la cantidad de cosas que podemos hacer con estas maquinitas. Manejar bien un software en un momento determinado nos puede quitar una cantidad tremenda y mucha gente que ahorita está haciendo ciertas cosas no se ha dado cuenta de la amenaza que puede ser la computadora. Amenaza de nuevos participantes, ¿qué tan fuertes son? ¿Qué tan graves son? Siguiente, ¿cuál es la interrelación que existe entre todas estas cosas?
y cuáles son los efectos sociales que existen. Finalmente viene la síntesis. Básicamente vamos a ver 4 aspectos en la síntesis. Aspectos internos, sobre los que tenemos control, cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles, y aspectos externos, que cuáles son nuestras oportunidades y cuáles son las amenazas que presenta la mente. Y lo que vamos a tratar es precisamente de conjugar fortalezas con oportunidades, fortalezas con amenazas, para que en un momento determinado buscar en qué forma puedo usar los puntos en que tengo fuerza para contrarrestar el efecto de amenazas o para tomar ventaja de las oportunidades. Y en términos de las debilidades, en qué forma me pueden llegar a afectar, en qué forma tengo que estar consciente de ellos para prevenir que sea mayor el desastre si viene una amenaza, o para ver cuál es el efecto de que esa debilidad no me deje tomar ventaja de una oportunidad. Yo digo siempre que una buena síntesis es igual que un buen bikini. Tiene que ser breve, hecho de muy buen material, tiene que cubrir los puntos importantes y mostrar las partes relevantes. De ahí nos vamos a básicamente 2 cosas. 1, ¿cuáles son las estrategias que puedo llegar? Y básicamente ahí tengo que buscar ideas. ¿Y tengo que buscar ideas dónde? Simplemente en las gentes que han sido exitosas. Yo siempre he visto que cualquier empresario que es exitoso, si uno le pregunta, oye, ¿quién es tu modelo? Se acuerdan de alguien, se acuerdan de un profesor, se acuerdan de su profesor de kinder, o se acuerdan de un amigo que tuvieron que fue muy exitoso, o de un tío, o de un pariente. Incluso hay gente que es una fuente de ideas por llevar el contrario, ¿no? Hubo un empresario muy famoso en Nueva York que dijeron, bueno, ¿y cuál es la mayor fuente de inspiración de usted? Dice, no, pues mi mujer. Y dice que es una señora con muchas ideas. Dice, no, es que no la aguanto, entonces me tengo que estar todo el día fuera de la casa, entonces por eso soy tan exitoso. Me la paso trabajando 24 horas, ¿no? Una de las cosas que yo recomiendo muchas veces es archivar las ideas. Por ejemplo, muchas ocasiones se nos surge la idea, pero se nos surge donde no tiene contexto el usarlo. Entonces es importante crear un archivo de ideas y hacerlas. Ahora, las ideas y las estrategias, si se vuelven estáticas, se vuelven obsoletas. Entonces tenemos que nutrirlas. Es como el que no alimenta a un bebé, no lo ve crecer. Y así son las estrategias, hay que nutrirlas. Hay que hacer un fortalecimiento de la idea base, por qué es esto exitoso, entender por qué la idea funcionó. Hay que ver cómo se instrumentó y cómo se implantó y por qué funcionó. ¿Cuál es el papel social que jugó? Porque en muchas ocasiones, como lo vimos ahora en lo de los indios, a mí me llamó mucho la atención el que dijo, es que eso era un gran bar, por eso no funcionó, que no era responsable socialmente, no había creado un ambiente benéfico para la sociedad, sino era un gran bar, punto, en lugar de un partido de fútbol. Estrategias básicas, aquí hay algunas y vamos a hablar de algunas de ellas. Competencia por precio mínimo, esa es una de las más clásicas, ha tenido mucho éxito, es más, la empresa más grande de menudeo es Sam's internacionalmente, ya está dentro de las primeras 500 empresas más grandes del mundo, y su estrategia ha sido totalmente precio mínimo, por lo menos precio mínimo anunciado. Que si ustedes ven algunas cosas que hacen los señores de Walmart, tienen muy buena estrategia en el sentido de enganchar a la gente, porque ya una vez que se mete uno a Walmart ya no se sale. Competencia por diferenciación, y hay diferentes tipos de diferenciación: producto, precio, promoción, plaza, sector de mercado. Pero para mí lo más importante para tener una buena decisión es elegir correctamente a las personas que la van a implantar. Saber con quién actuamos, por qué, cuál es la motivación de esa persona, cómo lo hace y dónde lo hace. Y esto necesita la creación, en cierta forma, de un entendimiento de la cultura entendida como las expectativas de comportamiento.
La cultura no es... Quien no ha vivido en la frontera, y yo no viví en la frontera por muchos años, y ya llevo 24 acá, siempre cuando llega a la frontera tiene un choque. Y tiene un choque en muchos sentidos favorable y en muchos sentidos desfavorable, pero es un choque. ¿Por qué? Porque las expectativas son diferentes de la realidad. O sea, yo espero cierta cosa y no me la encuentro. Espero más informalidad y me encuentro más formalidad. Espero más sutileza, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sobre todo viniendo del centro, ¿no? De allá todos son, por favorcito, si me hace el favor, como no lo quieres. Todo por abajo, ¿no? Y aquí dices, me caes gordo, ya, punto, ¿no? Y son directos, somos directos. Yo ya me he vuelto en ese sentido, es más, ya voy a México y ya me dicen mis familias, ¿qué te pasa? ¿Estás reagresivo? No, pues así soy, ya soy norteño. Y es muy importante también la percepción. Podemos tener las mejores intenciones, pero si no sabemos cómo presentarlas, y esto es por lo que es importante entender la cultura como parte de la responsabilidad social, vamos a dar la percepción equivocada. Yo estoy haciendo ahorita un estudio muy interesante sobre migración, en el que estamos comparando migrantes de diferentes lugares y el tipo de empresas que crean cuando llegan a sus países de destino. Y lo que hemos encontrado es que la percepción de la distancia de la cultura, o sea, ellos si piensan que la cultura del país a donde van es muy diferente de la del país de donde vienen, tienden a atender nada más a sus compatriotas. No tienden a meterse al mercado general. Sin embargo, si se sienten cómodos, sí se meten y crean otro tipo de empresas que van más allá del mercado inmediato. Y esto podemos tener todavía otra vez. Ahora viene la parte más difícil. ¿Por qué la parte más difícil? Por lo que decía yo antes. Las acciones es lo más importante de las ideas. Mientras no actuamos, no sirve para nada. ¿Por dónde tenemos que empezar? Primero, ¿qué es lo que podemos hacer? Y aquí vemos las acciones de opciones, el análisis de opciones y escenarios. Esa es la primera. Definir qué elementos va a considerar en cada opción. Si financieros, si de mercados, si de recursos, si de personas. Crear un escenario base de esa proyección, que tenga sus efectos financieros, efectos de mercado, efectos sociales. Utilizar los conceptos que se usan a diario, y este es uno de los grandes problemas en las clases de administración estratégica. No sé si ustedes las tengan, pero en todos los profesores de administración estratégica crean este problema, o en proyectos de inversión, que dan una terminología diferente a la que se usa todos los días. Entonces, llegan con el director general y empiezan a hablarles en chino, y pues dicen, no, ¿cómo no? Muy bonito, precioso, me gustó mucho la carpeta que uso, vámonos hasta abajo. Si es que lo ponen en el cajón, si no lo ponen en el archivo circular, ese que tenemos aquí todos alrededor, que se llama bote de basura también. ¿No? Ese es muy importante. Examinar los supuestos básicos. ¿Por qué? Porque hay supuestos que se convierten en supositorios. ¿Okay? Y recuerden lo que producen los supositorios. Es muy importante desarrollar los escenarios. Seleccionar al menos 2 escenarios base y analizar las contingencias. Esos son consejos que doy. Siguiente, cambios a las estructuras. Hay que definirlos. Hay que definir las formas y las personas a que se va a empezar. Dar poder de decisión, y esto es muy importante. Yo he encontrado muchísima gente que su gran frustración es que tiene necesidad de hacer cambios y no los puede hacer porque nadie le hace caso. Y nadie le hace caso porque no se le ha dado el poder. Ni se le ha dado el poder, ni se le ha dado el conocimiento. Establecer controles, llevar a cabo los cambios y establecer un sistema de apoyo. Esto es importante. Y la conciencia social, desde luego. Capacitación y desarrollo. Aquí queremos hacer 2 cosas. Primero, crear aptitudes. ¿Para qué vamos a ser aptos? Pero más importante, crear actitudes. Parte de lo que hacemos al capacitar a la gente es darle confianza, que la gente se sienta segura de sí misma. Y esto es algo que muchas veces es importante definir primero quién va a hacer qué. O sea, quién es la persona que lo va a hacer para que a ella se le dé. ¿Qué conocimientos y habilidades se necesitan y dónde y cómo se van a procurar? También, ¿qué políticas y procedimientos damos? Porque esto es lo que nos va a crear un desarrollo de recursos. ¿Qué cambios hay que hacer? ¿Quién los va a llevar a cabo?
Viene ahora la instrumentación e implantación. ¿Existen los instrumentos necesarios? Primero. ¿Existen los recursos? ¿Cuántas veces me he encontrado yo con ese gran problema? Empresarios con una cantidad de ideas increíbles, pero no tienen la menor idea de por dónde empezar. Por eso es importante planear. Existen claridad en las expectativas de cada persona. Y esto en negocios familiares, y señores van a terminar trabajando para algún negocio familiar, eventualmente, porque hasta General Motors y Ford Motor Company son negocios familiares. Es muy importante, ¿por qué? Porque los que no son miembros de la familia tienen expectativas que muchas veces se ven copadas por los miembros de la familia. Y es importante definir antes que nada. ¿Cómo se va a evaluar el desempeño? Muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que se evalúe es lo que se va a hacer. La gente no actúa en función de los buenos propósitos, sino en función de lo que se le mide. Y por último, ¿quién es el que va a dirigir esto? ¿Quién es el líder? Y ese señor tiene que tener primero una visión que no nada más sea de él, sino que sea de todos. Visión compartida. Segundo, tiene que ser una persona que rete con continuidad el proceso. Tercero, tiene que ser alguien que habilite a la gente para actuar y que la deje actuar. Cuarto y último, ser modelo de acción. Y por último, aquí viene una organización para la mejora continua. Es importante involucrar a toda la gente. Mucha gente dice, bueno, el sistema de control interno, esos de contadores, no. Necesitamos una disciplina. Siempre digo que hay 3 cosas necesarias para tener éxito en la administración y en la gestión de empresas. Primero, saber a dónde se quiere llegar. Segundo, saber cómo se va a llegar. Y el tercero, el más importante de todos, tener una disciplina para hacerlo.